Un 11 de noviembre, pero de 1875, nacía Besto Halifer en Indiana, Estados Unidos. Astrónomo él, aprendiz de Percival Lowell, trabajó en Flagstaff, Arizona, y fue uno de los principales contribuyentes a una de las mayores revoluciones astronómicas de los últimos 100 años. Pero yo no me extiendo en eso. Le dejo la palabra a nuestro distinguido expositor. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí sí? Hola, hola. Ahí. Bueno, gracias por la introducción al tema. Un segundito. Ahí está mejor. Bueno, voy a comentar entonces esta vez sobre lo que se diría la prehistoria de los redshift en general, desde el punto de vista espectroscópico. Va a ser bastante observacional, si se quiere, el tema. Y, repito, es una especie de prehistoria, ¿no? Entonces, a mí me gustó siempre esa frase que está en el libro que no es un libro, es un atlas de galaxias, justamente, de Alan Sandish, persona cuestionada por algunas otras razones, pero no astronómicamente, que fue muy, muy bueno. Y él decía, ¿qué son las galaxias? Nadie lo sabía antes de 1900, y tengamos muy en cuenta eso. Pocas personas lo supieron en 1920, alrededor, estamos hablando siempre de alrededor de esos años, y todos los astrónomos supieron qué eran las galaxias después de 1924. Quizás sea una especie de exageración, porque esto fue una transición en lo que se refiere al conocimiento en general, pero me gusta la frase. Entonces, el tema es que, a ver, ¿qué pasa? Pasa una vez más y ahí agarra. Ahí está. Bien, me quedo acá entonces. Entonces, básicamente lo que quiero comentar es que van a haber algunos conceptos. El primer concepto, bueno, en realidad casi el único, ¿no? Lo importante acá es el tema del redshift, que espectroscópicamente se refiere a que las líneas espectrales están desplazadas, pero no todas desplazadas por igual, sino que están desplazadas según algún factor, y el factor es 1 más z, donde z es justamente el delta lambda sobre el lambda de laboratorio. Y lo que vamos a ver acá es que para distintos z, por ejemplo, para lo que se conoce como el res frame, una galaxia presenta este espectro. Si la misma galaxia se encuentra a un redshift más alto, significa que ahora sabemos que en realidad está más lejos. En ese momento no se sabía, y lo que sí se veía era que las líneas con respecto al laboratorio se desplazaban. Eso es más o menos el concepto de galaxia, o sea, de redshift en general. Acá tenemos algunas personas importantes. Vamos a nombrar a la más importante, que es Hubble. Va a parecer que estoy cuestionando a Hubble, en realidad no soy quien para cuestionarlo, pero sí vemos que la ley de Hubble tiene dos ejes, que es justamente ese redshift y la distancia. Entonces, Hubble contó con estas dos informaciones, y por eso es que pudo elaborar su famosa ley de Hubble. Antes de eso, porque estoy yendo un poquito para atrás, antes de eso, esto fue en los años 20, también en los años 20, pero antes no se sabía bien qué eran las galaxias, no se sabía, entonces eran nebulosas. Habían dos personas muy importantes que eran las que participaron del famoso debate, Curtis-Shapley o Shapley-Curtis, de acuerdo a cómo le guste a cada uno. En realidad, las dos personas tenían puntos de vista erróneos y puntos de vista ciertos. Y básicamente Shapley pensaba que la Vía Láctea era todo, digamos, y que las nebulosas que se veían en realidad no eran otras galaxias, eran nebulosas que estaban alrededor, en el halo de nuestra Vía Láctea, de un tamaño mucho más grande del que sabemos que es ahora, que sabemos eso. Por otro lado, Curtis era exagerado en el sentido contrario, que pensaba que la galaxia en realidad era mucho más chiquita de lo que sabemos ahora que es, y que las otras galaxias, que las nebulosas eran otras galaxias. Eso fue lo cierto. Entonces, como que tenía razón Curtis en ese sentido. Entonces, bueno, en ese sentido yo voy a hablar sobre los redshifts, pero desde el punto de vista observacional, ¿no? La persona que quiero rescatar, y sobre la que hablé la semana pasada en la jornada de epistemología e historia de la ciencia, es Besto Slipher. Como bien decía Javier en la introducción, hoy justamente se cumplen 150 años del nacimiento de Slipher,
Y hace poquito, justamente cuando hablé, bueno, no, unos días antes se cumplieron 56 años del fallecimiento. O sea, noviembre es una fecha importante para Schleifer, no solamente porque nació y murió en noviembre, sino también porque algunas galaxias que él observó, importantes para la cosmología después, fueron en esta época. Y estamos en esta época también. Entonces, por cierto, ahí está con su hermano en el Observatorio Lowell, también astrónomo. Básicamente las contribuciones importantes de Schleifer fueron varias y es más conocido por el tema de la espectroscopía y por lo tanto obtener velocidades radiales y su implicancia en la cosmología, que eran datos que después terminó usando Hubble. Pero si tengo tiempo voy a hablar también de algunos otros aspectos menos conocidos, casi desconocidos. Entonces, como decía, antes de Schleifer, y no es que sea una sola persona y un cierto momento que haya descubierto algo, sino que fue más bien un proceso, antes de esa época, estamos hablando de entre 1905 y 1920, ¿sí? Muchos trabajos observacionales, que enseguida voy a comentar. Antes de eso no se sabía lo que eran las nebulosas. La gente pensaba la hipótesis nebular. La hipótesis nebular básicamente es que se creía que si se veía algo medianamente espiral era un sistema solar en formación. Estoy resumiendo un poco la historia, pero eso permeaba el pensamiento de la época. Eran nubes cercanas, no tan cercanas. Si había alguna galaxia era la nuestra y tenía todo. El universo era nuestra galaxia. Estoy hablando de hace más de 100 años, repito. Por lo tanto, empezó a desarrollarse también la idea de universo isla, que era una idea puramente teórica que ya venía de, a su vez, 100 o 150 años atrás. Filósofos como Kant son muy conocidos en parte por esta idea de que hayan otros universos, no se sabía si eran galaxias o no, pero otra ciudad y no solamente la nuestra, digamos. Entonces, bueno, acá Wolf asume que lo más probable es que las nebulosas y cúmulos globulares sean cercanos, que sean estas nebulosidades alrededor de una especie de disco de nuestra galaxia, y punto. Entonces, casi que lo establecía. Incluso se presumía que el universo sea estático, y eso no hay por qué culpar a la gente de esa época, porque justamente era lo que prevalecía, que haya una estaticidad, ¿sí? No voy a entrar en temas cosmológicos o más teóricos, pero incluso Einstein no sabía, obviamente, no tenía por qué saber lo que era que había una expansión. En el siglo XIX habían algunas observaciones, fíjense lo que son estas imágenes, estamos hablando de los inicios de la fotografía. Entonces, esta imagen es del 1837, esta otra de 1867, y al lado la imagen real, entre comillas, de una galaxia tomada por el Hubble, telescopio espacial. Para ese momento una persona importante fue Lowell. Lowell justamente funda un observatorio con su nombre, el Observatorio Lowell. Y Lowell, si se han interesado un poquito por la historia de la ciencia, Lowell era un fanático del tema de Marte, ¿sí? Él pensaba que estableció la idea, puso la idea en mente de los famosos canales de Marte. Nunca supe si era realmente una mala traducción eso de los canales, pero él pensaba que había vida, que había agua. En ese momento contrata justamente a Schleifer, entre paréntesis, era graduado en astronomía y mecánica. Así que la persona sabía mucho para esa época, ¿no? Lo contrata justamente para hacer espectroscopía de planetas, que era lo que le interesaba a Lowell. Y empieza a usar el refractor, era un telescopio refractor, no era reflector, de 24 pulgadas, 61 centímetros, de Lowell, ¿no? Entonces, algunos espectros de planetas que toma tienen un mediano éxito, en el sentido de que comprueban la rotación lenta de Venus, comprueban las rotaciones de otros planetas. Enseguida voy a comentar cómo es que se detecta una rotación, porque básicamente hablé recién de lo que es distintas velocidades. Entonces, si algo está girando, vas a ver una parte que se acerca como blue shift en el espectro y una parte que se aleja como red shift. Entonces, se comprueba esa rotación en los planetas. Enseguida comento más sobre eso. Y algunas imágenes que había en esa época daban, en el mejor de los casos, estos resultados. Pero eran imágenes muy... La naturaleza tampoco ayuda, son de bajo brillo superficial. Ahora sabemos que es bajo brillo superficial. Por lo tanto, los espectrógrafos que se usaban en esa época
que eran más bien estelares, eran para algo brillante, es decir, brillo superficial en el sentido de una estrella sería cuánto es de brillante un segundo de arco, o lo que sea el sin del lugar. Entonces, para temas estelares funcionaba bien, pero para cuestiones de nebulosas o galaxias no. Bueno, entonces en esa época, como dije, hay poco, lo que acabo de decir, básicamente el esquema muy básico que a veces doy a los estudiantes sobre espectroscopía es que tenemos el objetivo del telescopio, el plano cuadrado del telescopio con una ranura, colimador, dispersor, cámara y la imagen de la ranura. Bien. Acá esta parte es como que él dijo, bueno, esto es el telescopio que tengo, no puedo cambiar, pero sí puedo ver qué puedo cambiar de acá para allá para hacer espectroscopía de nebulosas de bajo brillo superficial. Entonces, perdón, bueno, por cierto, me adelanté, mejorar el espectrógrafo, y ese era el espectrógrafo que usaba en ese momento, ¿sí? Una cuestión histórica. Pero volvamos un segundito, la ranura la amplió un poco, aunque perdía un poquito de resolución, pero la ranura dejaba pasar más luz. Luego el dispersor se usaba en prismas en ese momento, no redes de difracción como se usan ahora. Jugó un poco con el tema de los prismas. Y la cámara, y lo más importante, es que tiene una distancia focal, la propia cámara, no el telescopio. Entonces, la razón focal de la cámara es la que vio cómo podía cambiar, o mejorar de alguna manera. Entonces, en esa época tenían una idea de que las podían clasificar en dos, a las galaxias, bueno, a las nebulosas, ¿no? Entonces, él nota que un espectrógrafo estelar no sería muy útil para lo que llamaban las dark line, que serían estas nebulosas, ¿no? Diferente, como decía, de temas estelares o incluso de nebulosas planetarias. Bueno, aquí hay un término técnico que es lo que se conoce como velocidad, y no confundir con velocidad física, sino que es un término técnico de la velocidad de un telescopio, o en este caso del espectrógrafo. Básicamente es que tiene que ver con el flujo de energía. ¿Cómo podemos tener más energía en un cierto punto, en realidad un punto del plano focal del espectrógrafo? Cuando tenemos estos temas que son lo que dije, el bajo brillo superficial, el ancho de la ranura con el que podés jugar de alguna manera, la dispersión, todo dividido por la razón focal de la cámara al cuadrado. Entonces, tenía estos factores y lo cambió lo que pudo y obtuvo más de 30 veces una mejoría, llamémosle, en la velocidad del espectrógrafo, ¿sí? Esto es, no lo conozco, por una cuestión histórica, lo presenté el otro día, lo que se conoce como un espectro comparador. Ahora estamos acostumbrados a ver todo el espectro, el corte espectral en la computadora y listo. En ese momento, obviamente, había que comparar espectrogramas, que son estos. Y acá viene lo más importante que hizo él. Lo más importante, irónicamente, no fue un redshift, fue un blueshift. Es decir, descubrió que la galaxia de Andrómeda, la nebulosa de Andrómeda, tenía un acercamiento de alrededor de 284 kilómetros sobre segundo. No comunica errores, Slipher, pero sí podemos saber ahora que está del orden de una centena de kilómetros sobre segundo. Depende de la región espectral analizada. Pero en general, globalmente, se acercaba a la galaxia de Andrómeda en menos de 284 kilómetros sobre segundo. Fíjense el tiempo de exposición, son varias horas, ¿no? Con una placa fotográfica. Lo que les decía recién, aquí es lo que ya he explicado con respecto a la velocidad radial del objeto que se está acercando o alejando. Las líneas se acercan o se alejan de acuerdo a su longitud de onda, ¿no? Y en el eje X, que en realidad, bueno, sería para nosotros ya el eje Y, pero X lo quise marcar como si fuera una coordenada, de hecho es una coordenada espacial. Ya sea para galaxias, ya sea para planetas o lo que sea, si uno ve que una parte, espacialmente digo, por ejemplo la parte de arriba de lo que ahora sabemos que es el CCD, en ese momento una placa fotográfica, tiene un espectro un poquito hacia la izquierda y el de abajo hacia la derecha, bueno, entonces ahí hay una rotación, ¿sí? Entonces es como que acá hay muchos espectros de acuerdo a dónde uno haga el corte espectral. Ese fue el resultado más importante. Lo importante también fue que empezó a haber objetos con este orden de magnitud en las velocidades radiales, mucho mayor que las velocidades radiales de las estrellas. Ya empezó a clasificar a estos objetos nebulosas como algo un poco diferente, digamos, no eran temas estelares, ¿no? No eran un objeto estelar.
no encuentra otra explicación para el desplazamiento, por ejemplo, en este caso de 300 kilómetros por segundo, en el azul es de 4 Armstrong, pero en el rojo es de 8 Armstrong, como tiene que ser, él dice, como tiene que ser en el caso Doppler, que es lo archiconocido, que es la velocidad esta con respecto al desplazamiento de las líneas espectrales. Entonces, ahí está. Estos son espectros que uno ya conoce mucho últimamente. Acá ya sabemos que son estas galaxias y son de distintos tipos espectral. A él no le interesaba tanto el tipo espectral, le interesaba más que nada ver el desplazamiento. Por eso, de ahí la importancia de los redshifts. Este, por ejemplo, en particular, no lo había visto, pero sinceramente acá uno puede ver un poquito algunas líneas que estas dos tienen que estar en 3.900 Armstrong y están pasados a los 4.000 Armstrong. Entonces tiene un cierto redshift, todas tienen un cierto redshift, ¿no? Mayor o menor medida. Entonces, eso se logra, a ver si me salió, disculpen, quiero ver. Sí, enseguida lo muestro. Comentario al margen. Me contacté con la gente del Observatorio Lowell, que todavía funciona, obviamente. La gente que tiene una base de datos impresionante sobre todo este tema de las placas fotográficas. Incluso están esta persona, Stephen Levine, que en realidad la directora es Amanda Bosch, y Lorena Amundsen es la encargada de archivología. Se contactaron y me dijeron que están justamente como una prioridad digitalizando los espectros de LIFR, como una prioridad. Y me manda un ejemplo, digamos, de lo que sería aquí el oscurecimiento de la placa fotográfica, sin entrar en detalles técnicos, pero es eso. Entonces, bueno, no es una persona nada más, bueno, Slipher descubrió eso y listo. No, muchas otras personas de otros observatorios también empezaron a ver que efectivamente la galaxia de Andrómeda se estaba acercando. Empezaron a mejorar también su espectrógrafo y obtuvieron algunos resultados de ese orden. Incluso Lowell, que era un fanático de la hipótesis nebular, la descarta completamente, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay otros resultados. Este es para la galaxia, se llama galaxia Sombrero, la galaxia Andrómeda y como referencia el Sol. Él obtiene alrededor, en esa época se entusiasma obviamente, y obtiene alrededor de 40 espectrogramas. El espectrograma sería el espectro, pero en 2D, es decir, teniendo en cuenta toda la extensión espacial, ¿no? O sea, la foto esas, ¿no? No el corte sino estos espectrogramas. Entonces, él obtiene 40 espectrogramas de nebulosa y cúmulos globulares, eran los dos temas que le interesaban a él, y en 1915 publica una lista de 15 objetos. Aquí pongo algunos valores, me fijé en la NED, que es la base de datos de esta galáctica, bueno, uno por uno, son poquitos, y veo las velocidades radiales de ahora, comparado con lo que él obtenía. Aquí donde dice small, bueno, efectivamente está en 79 kilómetros sobre segundo, ahora, si lo medimos, lo cual está dentro de su error, y por eso decía que su incerteza es del orden de 100 kilómetros sobre segundo. Bueno, interesante ver la historia. En el 17 ya se conocían 10.000 nebulosas, estimaban conservadoramente que sean 120.000 en todo el universo, lo cual ahora tendríamos que multiplicar por 1.000.000 más o menos si queremos estimar la cantidad de galaxias en el universo. Pero bueno, como para tener una idea de lo que ya se veía en ese momento. Acá hay otras, y luego otros autores empezaron a reproducir esos resultados, ahí muestro algunos. Entonces, es un laburo, un trabajo bastante trabajoso, valga la redundancia. Aún ahora, si queremos tener espectros de algunas galaxias que son débiles, el tiempo de exposición es alto, y en ese momento, más todavía, las exposiciones eran lentas, muy lentas, horas, noches, incluso varias noches, tenían que cerrar la placa fotográfica y volver a exponerla al otro día, y así, según la inclemencia del tiempo, se adaptaba la observación. En fin, voy a comentar rápidamente algunos resultaditos de Slipher de esa época, especialmente en el paper del 17. Él obtiene, primero que nada, lo que dije que él establece, que ya es una clase, este es el paper original de él. Esto es textualmente un reconocimiento de que hay otra clase de objetos, ¿sí? Por una cuestión de que las velocidades radiales difieren muchísimo de las que se obtienen para las estrellas.
es interesante ver que la distribución de las galaxias es como que escapan de la Vía Láctea y están más bien sobre los polos de nuestra galaxia. ¿Sí? Entonces, eso es algo que también comenta sobre la distribución. Y obviamente que las velocidades son de recesión. Es decir, eh, hay un escape, digamos. Él llama justamente, acá no le ponían kilómetros sobre segundo en esa época, pero estas son velocidades promedio. Ahora sabemos que no tiene mucho sentido hablar de un redshift promedio, pero para la muestra que él tenía, ese era el promedio que resultaba, ¿no? También obtiene que nuestra galaxia también se está moviendo porque algunas velocidades radiales eran diferentes en una dirección que en otra. ¿Sí? Entonces estoy pasando muy rápidamente lo que ya sabemos, y con todo esto, obviamente la hipótesis o la idea, el escenario de universo isla cobraba mucho más fuerza. Por eso llama mucho la atención, a ver, un segundito, aún no conocían las distancias, pero sí se daba cuenta de que estaban fuera de nuestra galaxia. Acá hay algunos espectros más bien antiguos, ¿no? Con distintos redshifts, y bueno, ahí se ve la distancia, pero es porque lo conocemos ahora, pero en realidad Slipher no conocía las distancias. Entonces, hay otros trabajos, incluso para la época, obtener 1300, 1800 kilómetros sobre segundo es como mucho, digamos. Entonces, había gente que incluso no era reticente a aceptar esos resultados. Y bueno, lo que decía recién, ¿no? Que hay una recesión, a diferencia de los cúmulos globulares, que terminan siendo dispuestos alrededor del halo, entonces el escenario ya empieza a ser más parecido a lo que conocemos ahora. Bueno, por último, no, perdón, no por último, continuando acá un poquito con respecto a lo que él publicaba, acá me llamó la atención un artículo del New York Times. El New York Times no es una prensa amarillista, pero tampoco es una publicación Astrophysical Journal. Había muchos escritos de Slipher que no eran publicados en forma de paper como hacemos ahora, como estamos acostumbrados ahora a ver o hacer. Entonces, había mucho manuscrito entre los distintos astrónomos, comentaban en sus cartas, no era solamente una carta saludando, sino también cartas con algunos resultados. Entonces, en particular en el New York Times, publica ahí, entre propaganda de cigarrillos y otras cosas, publica en el 21 unos resultados sobre la NGC 584, para la cual obtiene alrededor de 1800 kilómetros por segundo, y hace notar lo siguiente. Fíjense qué interesante, él no habla de distancia, pero intuye o estima la distancia a la que podría estar. Entonces, esta es la galaxia, bueno, en realidad es la de arriba, acá es una compañera, y obtiene una velocidad radial de 1800 kilómetros por segundo. Se imagina esa velocidad constante, desde el momento de su creación, y por lo tanto para la época se pensaba por cuestiones geológicas, estudios geológicos, que la edad de la Tierra era de 3.000 millones de años, y por lo tanto le da una distancia de 20 millones de años luz. Y para mí es fascinante que hace 100 años se haya dado cuenta o haya hecho esa estimación. Ahora sabemos que no es de 20 millones de años luz, sino de 20 millones de parsecs, o sea, el error más o menos en un factor de 3, pero cuando la gente no pensaba en pocos miles, más que en unos pocos miles de años luz de distancia, él ya estaba viendo que podía ser de varias decenas de millones de años luz. Cuestión histórica que comenté el otro día, tenemos que pensar en lo que era el escenario global en esa época. Alemania, Unión Soviética, que ya no existe más, eran países o regiones totalmente adversas o enemigas de Estados Unidos, y una comunicación impensablemente lenta para los parámetros actuales, y sin embargo ya había gente que se hacía eco de esos resultados. En el 14, Hertzsprung Russell, justamente resalta este hallazgo, estos estudios. Eddington comenta incluso muestra la tabla de los resultados de velocidades radiales o redshift de Slipher. Es medio raro, porque él dice, no cuestiona el trabajo de observación porque es una persona indudablemente que, digamos,
trabajosa, dedicada al tema y todo lo que quiera, pero por otro lado dice, pero los trabajos tenían que ser comprobados independientemente, y ya fueron en realidad comprobados independientemente, y aún así, en su libro del 22 o 23, creo que fue el libro, no le dan demasiada importancia, es medio raro. Acá no voy a entrar en esta especie de debate, pero ¿por qué todavía persistían dudas sobre la naturaleza de las nebulosas? Estamos hablando de que 10 o 15 años antes que el gran debate ya estaba estableciendo por unos simples, se retiro la palabra simple, por los espectros, por el trabajo espectroscópico, ya estaba determinado en Schleifer la importancia y estaba deduciendo un poco la distancia, la naturaleza de las nebulosas. Bueno, hay todo un debate sobre el debate, que justamente en el cual no voy a entrar, pero hubo alguna confusión histórica al respecto, y eso fue lo que envalentonó un poco a Shapley para que haga el debate sobre que si eran universos isla o no esas. Este paper resume un poco algunos papers de Schleifer y justamente comenta algo sobre la naturaleza de las galaxias espirales, sobre la naturaleza de las galaxias en general, o sea, de universos islas y el tema de la recesión, o sea, justamente de los redshifts cosmológicos, ¿sí? Voy a comentar un poquito sobre los dos temas que les decía que son también muy importantes. En esta galaxia, que se conoce como sombrero en castellano, o sea, en inglés también se dice sombrero porque recuerda al sombrero mexicano, ¿sí? En la galaxia sombrero, muy buena imagen, pero él no tenía esta imagen, él lo que tenía era una elongación. Sobre esa elongación, él disponía la ranura en la cual le servía para obtener los espectros. Es decir, después obtenía espectros, no solamente de la zona central, sino también de las zonas apartadas del núcleo de la galaxia. Eso es algo lo cual algunos somos fanáticos, digamos, en el sentido de disponer la ranura de acuerdo al ángulo fotométrico del objeto extendido. Entonces, él lo hizo y obtuvo lo que les decía que obtenían para los planetas. Es decir, acá está el espectro. En este sentido, entonces, quedó la dirección espacial, que es y en este sentido quedó la dirección espectral. Y estos son espectros de comparación. Y esta es la galaxia. Entonces, en esa pequeña, acá se ve pequeña extensión, en realidad corresponde a todo esto, a gran parte de eso. Entonces, había notado justamente, ahí no se ve, pero había notado unos espectros levemente diferentes en una zona que en la otra. Por lo tanto, había inclinación de las líneas, aún así muy prudente, esta galaxia creo que se observa para esta época, no, la otra, perdón, pero lo mismo, esperó un año para poder reproducir sus propias observaciones y confirmar y publicar. Esta es la que mostré recién, esta es Andrómeda. Él habla de una inclinación de 4 grados, en realidad, bueno, hay que ver, ¿no? Pero estuve hurgando ahí un poco y es a 20 segundos del núcleo, dice que tiene una velocidad, se deduce una velocidad 8 veces la velocidad de rotación de Júpiter. La velocidad de rotación de Júpiter es justamente de 12,5 kilómetros por segundo. Bueno, entonces en el tema de rotación no es muy conocido y sin embargo es un tema sumamente importante. Acá no se trata de esto el seminario, pero fue tan importante que fue uno de los indicios más fuertes de la materia oscura, la dark matter. Justamente lo que se predecía era una caída en las velocidades de rotación de la galaxia y sin embargo las velocidades de rotación se mantienen relativamente altas en zonas exteriores, que son estas ya famosas curvas. Bueno, estos son los espectrogramas que obtenía él y que aún ahora podemos obtener. Ven que la velocidad o la inclinación de las líneas, esta nos dice velocidades diferentes en esta zona que allá arriba, más o menos 10 segundos de arco de distancia. Él no sabía la distancia y por lo tanto no sabía cuán distante eran del núcleo esas regiones con otras velocidades, pero que había rotación había. Esta es muy importante, en EGC 1068 también obtiene estos valores. Ahora sabemos que a una distancia de 14 megaparsecs, un minuto de arco son alrededor de 4 kiloparsecs y obtiene una velocidad de 300 kilómetros por segundo.
hace una deducción importante sobre la posible sentido de la rotación, el plano de la galaxia y por lo tanto el eje de simetría de la galaxia. ¿Sí? Ahí hice una especie de cartoon como para que se entienda lo que él comentaba. Bien, eso es textualmente lo que él decía. Él hablaba de movimientos internos. También deduce indirectamente la presencia de polvo en las regiones ecuatoriales de las nebulosas y justamente dice que, bueno, que eso es muy importante para detectar la simetría, o sí, la simetría de las galaxias espirales. Y el otro tema, el último tema que comento es la dispersión de velocidades internas de las galaxias, la dispersión de velocidades radiales. O sea, no solamente que obtenía la rotación, no solamente obtenía, por lo más famoso que se conoce es la velocidad del centro o la velocidad global de recesión y por lo tanto el redshift de la galaxia, sino que también obtenía las velocidades de rotación. Bueno, sí, lo dejo ahí porque corresponde justamente a la ranura, acá al espectro, sino que también obtenía que en ciertas zonas las líneas eran como más anchitas, más bonitas, más tipo disco, él dice, small discs, aquí le llaman, small discs. Eso es justamente porque en una zona, más allá de que haya rotación y redshift, a su vez también hay dispersión de velocidades en esa zona. Entonces, ahora sabemos que eso se manifiesta como cuando hacemos un corte en el ancho de las líneas. También es una cuestión puramente Doppler, digamos, ¿sí? Es interesante ver que esos papers en realidad eran, y esas deducciones eran de 25 años antes de que el mismo Seyfert, la galaxia Seyfert es un tipo de galaxia activa, 25 años antes de que Seyfert las reobserve, digamos, las clasifica las galaxias activas, e incluso son subclasificadas 50 años después que Seyfert, en tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? Ahora sabemos a qué se debe, no voy a entrar en detalles, pero básicamente alrededor del black hole central, las regiones más internas, no las más externas, son las que tienen mayor dispersión de velocidad y por lo tanto hay líneas anchas, como en esa. Bueno, esos son subtipos de Seyfert, en esa también. Y bueno, entonces, como comentario final de lo que fue la contribución de Schleifer, podría decir que lo más importante es el legado cosmológico, por todo esto que estamos hablando de las velocidades de recesión de las galaxias. En un principio él habló humildemente de scattering. Él dice, miren, todas estas nebulosas no están quietas, sino que se están moviendo a gran velocidad. La primera que obtuve fue Blue Shift, irónicamente, porque después todas las demás fueron redshift. Él esperaba en algún momento obtener blue shift, entonces por eso él hablaba de scattering, o sea, algunas se acercan, otras se alejan. Fue bastante humilde en ese sentido. Y como decía, no contaba con información sobre las distancias, pero sí deducía que eran algo diferente y que estaban a gran distancia. ¿Sí? Un comentario, acá está Hubble y ahí está Schleifer. ¿Sí? Entonces, y además, si después disponen del PDF, pueden hacer clic en la conexión del mismo observatorio Lowell, y justamente hay muchas, pero muchas, más de 200 cartas entre estas dos personas, y Schleifer le proveyó bastante de lo que después usó Hubble. Bastante información. Bueno, comentario de color, yo en vez de poner solamente esa fotografía que es archiconocida, no creo que sea muy conocida también la foto del mismo Schleifer, justamente usando el telescopio. Creo que con esto ya terminaría. Bueno, lo último, pero no menos importante, el tema de la presencia de polvo, inclinación de las galaxias, rotación de las galaxias y la dispersión de velocidades de las galaxias. Son 3 ítems por los cuales no fue muy conocido o reconocido en su momento y sin embargo son casi el día a día de los astrónomos, ¿no? En este momento. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Preguntas, comentarios. ¿Qué tal con respecto a la velocidad de recesión de la Vía Láctea con respecto al centro
perdón, del sistema solar, la velocidad de recesión del sistema solar con respecto al centro de la galaxia. No sé si aporta mucho pero a este trabajo, pero creo que está relacionado. Por ejemplo, Peebles sostiene que podemos medir la expansión del universo con respecto al sistema de referencia del CMB, estableciéndolo como fijo. Ok, involucra más conceptos teóricos en los cuales no me metí en este momento, pero con respecto a la prehistoria, en ese momento ni siquiera se conocía nada de eso. Lo que sí, Slipher y la gente de esa época anterior a Hubble, siguiendo el título del seminario, no, como te decía, ni siquiera a veces sabían que algunos defendían la postura de la Vía Láctea, otros no. Por lo menos sí sabían que la Vía Láctea sí se estaba moviendo. Y algunos, ya que comentaste, algunos decían, como Curtis, en los años 20, que el sistema solar en realidad estaba cerca del núcleo de la Vía Láctea. O sea que ahí cometió el error, cometió digamos, el acierto de darse cuenta de que las espirales estaban por fuera de nuestra galaxia, pero él pensaba que nuestra galaxia era bastante más chica y que estábamos cerca del núcleo. Así que estaba en pañales todavía la cosa. ¿Alguna otra pregunta? Comentarios o dudas que hayan quedado, hice más que nada pensando en forma didáctica. Luis, ¿sabes algo de la interacción con Hubble? ¿Interacción? Con Hubble. O sea, los comentarios entre Slipher y Hubble. Claro, o fue que Hubble les sacó los valores y listo, digamos. Como te decía, Slipher no tenía ni se dedicó al tema de las distancias. Comentario al margen también. Slipher se dedicó mucho a muchos otros temas y tenía también el cargo de primer asistente, después subdirector y después director del observatorio. Entonces había muchas cuestiones, muchas tareas de gestión. Volviendo al tema, lo que él aportó, casi todo se lo pasó en realidad a Hubble. En realidad Hubble no hizo mucha mención, casi nada, sobre Slipher, casi nada. Y si me preguntas sobre la interacción que había entre ellos, como mostré hace un ratito, ¿podés volver un par de, a ver, una anterior? Ahí justamente, haciéndome el justiciero, puse la foto de Slipher también, porque en realidad, si haces clic en ese ítem, en ese link, muestra más de 200 manuscritos y cartas que había entre ellos. Entonces, no eran solamente cartas de salutación de porque se iban a ver en algún momento. Se veían, había mucha interacción entre ellos, muchas cartas y resultados y tablas de sus mediciones que le daba Slipher a Hubble, y Hubble después, en los años... No, casi en los años finales de los 20, principios de los 30, no lo puse ahora, pero tengo algunos papers de Hubble que son muy importantes y ni lo nombra Slipher. Pero en realidad está usando la tabla de Slipher. Es medio raro. Claro, obviamente todos sabemos, los chicos se los comento, que la galaxia de Andrómeda, cuando Hubble hizo su gran aporte sobre las distancias, en base a las cefeidas, determinó la distancia a Andrómeda, la dispuso a, no sé cuánto era el valor, 2 millones de años luz o algo así, determinó eso. Shapley, cuando leyó la carta, dijo: mi universo se cayó, en el sentido de que literalmente lo que él defendía no iba más. Entonces, esos aportes sobre las distancias que hicieron Hubble y posteriormente otros, en su momento Slipher no lo tenía, pero uno de los dos ejes, que es el referido a los redshift, en gran medida es por Slipher. Es curioso cómo todo visto ahora a la distancia todos los anuncios parecen muy mesurados, muy medidos. El sensacionalismo. Claro, no, había, obviamente, nadie tiene por qué ser de mal modo, mal educado, ¿no? Pero en ese momento había un gran confrontamiento intelectual. Lo que sí, Shapley era más joven que Curtis.
Entre ellos dos sí había muy buena relación en ese sentido, aunque Pablo no lo haya reconocido después. Pero, por ejemplo, Shapley y Curtis, había una relación tensa, no de mal modo, pero tensa, en el sentido de que Curtis ya estaba como más establecido. Shapley buscó, dicen, incluso está escrito, que Shapley buscó confrontar, aunque sabía que podía perder, por una cuestión de ascenso en su lugar de trabajo. A su vez estaba basado en Van Manen, que había hecho mal algunas mediciones de movimientos propios en nebulosas. Por sus movimientos propios mal determinados, deducía que la nebulosa, si fuera externa, o sea, si estuviera a una gran distancia, tendría que estar girando a la velocidad de la luz, lo cual es físicamente imposible. Entonces decía, el tema del universo de islas no va. Y eso retrasó 10, 20 años el reconocimiento. Sí. Es curioso también cómo se dio la interacción entre estos resultados, bien datos duros y puros, Sí, sí. con los modelos cosmológicos. Sí, obviamente, no Siempre. hablé nada de la parte teórica, pero obviamente fue la base. Sí. Muy interesante. Momentos Sí. claves, y el señor Besto Schleifer, como le decía yo cuando era chiquito. El hermano ser, también fue astrónomo. Sí, Y fue bueno también. suerte de donde el trabajo. Estados Unidos proveía los datos, Europa proveía los conceptos. En fin, otra pregunta, comentarios. ¿No? En un día como hoy, 11 de noviembre, 150 años. en Indiana también nacía Kurt Vonnegut, que no fue astrónomo, pero fue escritor, y es apropiado que te lleves uno de sus libros, además del aplauso de la audiencia. Gracias. Claro.